Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, ayer en un juzgado chileno se condenó a los militares que brutalmente asesinaron a Víctor Jara. Al fin. Y cuando fueron a detener al brigadier general, que terminó con el rango de brigadier general, que en esa época creo que era mayor, Hernán Carlos Chacón, este hombre tomó su pistola y se suicidó. Porque él tiene 86 años y 25 años de condena. Recuerda que este fue uno de los crímenes más horrendos. Le rompieron las manos. Los cadáveres los agarraron y los tiraron en una zanja y después tiraron granadas. Con 45 tiros y al abogado que iba con el Quiroga también lo mataron. Bien. Pero hablando de conceptos, ayer el líder del Partido Popular, Feijóo, le planteó a Sánchez, el actual presidente, 2 años una oferta que a mi juicio era bastante sensata. La veo con un alto nivel de sensatez política y pensando en España. Me gustó la propuesta que Feijóo presentó. La respuesta de Sánchez es esperada. La va a rechazar. Feijóo lo que dijo es, hago esta propuesta, 2 años de gobierno, 2 años de Cámara, hacemos votación nuevamente. No, pero 2 años de Cámara, 2 años de gobierno con 6 puntos vamos a dedicarnos a esto, que es lo que falta pues para arreglar España. Establecer, ¿para qué cosa? Para no entrar... Y lo interesante, José, es que no sé si viste, pero la propuesta de Feijóo estaba la foto de los acuerdos de Moncloa de 1978. Es decir, tenemos que volver a esta España, España de la unidad, la España donde todos pensábamos, a pesar de nuestras diferencias. En 4 cuartillas expresó lo que es lo correcto, pensar en España, en la unidad democrática de España y no darle espacio al independentismo. Al independentismo, ni siquiera los grupos radicales. Espacio en el sentido de gobernar. Sí. Espacio político lo tienen. Y ganado con votos. Me gustó esta propuesta. Vamos a ver la reacción del señor ¿cómo se llama? Sánchez. De Sánchez. Conociéndolo, no creo que haya muchas cosas. Algunas cosas que debemos entender y manejar. La migración se ha convertido en un problema para todos los países y menos para los dirigentes dictatoriales que exigen que nosotros respetemos los derechos humanos de los migrantes mientras ellos allá destrozan esos derechos humanos. En primer lugar, obligándolos con el desgobierno que tienen a migrar. Cuba es un ejemplo de eso. Nicaragua es otro ejemplo de eso. Solo que esa migración normalmente va por otro lado. Los problemas que nos preocupan a nosotros son los de Venezuela, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Haití, que son el grueso de estos migrantes. ¿Es posible controlar la migración o es posible cerrar las fronteras de Colombia? Claro que no es posible. El que habla de que hay que cerrar las fronteras en Colombia, de Colombia con Panamá, no entiende lo que está pasando ahí. Lo que nosotros debemos es tener una política migratoria como es la que está diseñada ahora mismo, para detener este flujo migratorio y obligar a Colombia y al mundo internacional a manejar lo que es la crisis migratoria como lo que es un problema multilateral. Y no inflar y caer en la trampa que nos están tendiendo estos regímenes. Porque ellos saben cómo funciona el tráfico. Lo que debe hacer el señor Petro es controlar el cartel de... los carteles. Y fíjese que él se opone a la propuesta de destruir las plantaciones. No, él quiere un mundo limpio. Pero mientras el mundo está limpio de bandidos para que invadan otros países. Eso es una política premeditada. Entendiendo eso, creo que hay que defender a nuestras fuerzas de seguridad, creo que defender a nuestras instituciones de migratoria y hay que defender las políticas del Estado panameño para enfrentarla. Y sí tenemos política. Lo que pasa es que las queremos rechazar a priori, sin conocerlas siquiera. Entonces no creamos que esto es fácil. El pie de fuerza, si yo movilizo pie de fuerza de Panamá hacia la frontera y cierro eso, que no la voy a poder hacer, descuido la atención en las áreas en donde hemos avanzado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces tenemos que saber, lo que tenemos que jugar con el pie de fuerza nosotros, hacerlo lo más rentable posible
y hacer multilateral la lucha esta. Esto, me parece que hay que ser racional, ¿no? ¿Sí? Y hay que defender nuestra estructura de seguridad. Y si yo quiero diferir con ellos, hacerlo con respeto, no con especulación. Sí. Ese es un punto con respeto. La otra tiene que ver con todo este problema de las primarias. Yo creo que el titular del Panamérica de hoy es claro. No hay primaria, de verdad. Digo, no hay alianzas. Hay acuerdo de partido, un partido de alianza con RM, hay acuerdo del PRD con el Partido Molirena, pero alianzas de la estructura que se espera. Esto está en proceso de desarrollo. Y démosle el tiempo a que cuajen las que tienen que cuajar, Fernando, y parar las especulaciones y obligar a los dirigentes políticos en un tiempo que es perentorio, porque se diseñó perentoriamente en abierta violación. Apenas están recogiendo los muertos y heridos de las primarias. Es que es absurdo. Entonces estamos forzando una marcha que en el tiempo no es posible. Vamos a darle espacio, es mi propuesta. Quiero hablarles sobre lo que está pasando en la Asamblea, en el debate. Yo, escuchando a la gente que se opone a la mina y tiene el derecho, yo no tengo ningún problema en lo político, ni en lo profesional, ni nada, de que la gente discrepe. Este es un mundo en el que la diversidad es lo que caracteriza al mundo. Entonces tenemos que ser tolerantes al debate abierto, respetuoso. Y el primer respeto que tenemos que tener es con la verdad. Porque yo no puedo pensar que usted me respeta a mí argumentando sobre cosas falsas. ¿Usted recuerda el problema del agua? Lo hemos hablado varias veces aquí. Comenzaron con decir que la mina se llevaba agua del canal. Eso es falso. Ya le demostramos que la cuenca hidrográfica del canal es una y la cuenca que está en la minera es otra. Y cómo la minera utiliza el agua. Y cómo nosotros le cobramos en el nuevo contrato 2 millones anuales por agua de lluvia. Dime, ¿en qué país del mundo te paga por eso? Eso es lo que está en el contrato. En materia de protección ambiental, el contrato nuevo mejora cosas importantes. En esa área, que es un complejo industrial, hay una planta termoeléctrica de 300 megawatts que trabaja con carbón. El contrato nuevo establece que esa planta tiene que reconvertirse a una utilización de combustible más amigable con el ambiente. 2. Se establece en el contrato nuevo un plan de cierre de la mina. Mire, se lo voy a decir de memoria, no voy a usar ningún documento. Un plan de cierre de la mina. Porque el plan de cierre de la mina no es al final, no. Un plan anual de cierre de la mina y un proceso de rehabilitación de los terrenos que se utilizaron para extracción del material. Este es un proyecto que va a sembrar millones de árboles. Que ya lo está haciendo. Que lo está haciendo, no es que lo va a hacer. Se establece también que el Ministerio del Ambiente operará para darle seguimiento a todo dentro del territorio donde está la concesión. Esta concesión, en su artículo primero de la ley, dice que esta es una concesión para la extracción de cobre y los minerales que asociados a ese aglomerado de cobre, que es lo principal, estén, como el oro, el molibdeno, la plata, que son menores. El 90% de la extracción es cobre. Quien le diga a ustedes que el contrato le da, como el contrato del 97, facultades a Minera Panamá para, si encuentra oro, explotar oro, sí, le está mintiendo. En el artículo número 1 se establece de qué es esta concesión. En el 1, no es que tiene que llegar a la mitad, no, al 1. Entonces, además de eso, se establecen medidas restrictivas. Y el que le dice a usted que este es un contrato que, a diferencia del 2000, del 1997, extiende el periodo más allá, es totalmente falso. El contrato viejo
establecía 20 años y 40 años de dos prórrogas por 20 años. Este contrato da 20 años y se prorrogaría 20 años a partir del 21, sí y solo si hay mineral, y 2, si han cumplido con lo desarrollado en el contrato en materia de mitigación. ¿Ve la diferencia? Este contrato, en lo laboral, protege a nuestros trabajadores. Recuerde que este no es un contrato, este no es el Tratado del Canal de Panamá, este es un contrato de una concesión regulada por la Constitución y por las leyes de la República de Panamá. Entonces, en materia de ingresos, fíjese lo que le voy a decir y fíjese cuidadosamente. El contrato establece un mecanismo A, de pago de regalías, y B, de pago de impuestos. Son dos cosas diferentes, ¿eh? La regalía se calcula de una forma y los impuestos están establecidos por ley en la legislación impositiva de la República de Panamá. Este contrato nuevo elimina las vacaciones fiscales que tenía la minera y le da el conjunto de impuestos que se cobran en Panamá, con algunos puntos de esa ley que tiene que ver para la especificidad en el caso de este tipo de concesión. Y la regalía que obtiene la República de Panamá al establecerla en 12, 13, 14, 15 y 16% sobre los, te cobre los ingresos de operación, le resta los gastos de operación, le da una cifra, esa la divide entre los ingresos de operación, le da una proporcionalidad, esa proporcionalidad de 45%, usted busca en la tabla y dice 45% tengo que pagar. Eso es todo. Eso produce, esta regalía de Panamá es mayor que la que cobra México y Perú. Mayor. Que tienen una industria minera establecida. Que además de esto, usted recuerde que nuestro proyecto de minero, el proyecto este actual, es un proyecto donde el cobre es de baja ley. Es decir, no es rico. El cobre, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, los ingresos que obtenemos nosotros, en el cálculo de 365, la libra de cobre, nos da a nosotros 375 millones, 10 veces más que lo que estamos teniendo en todo lo que hemos tenido. Y cuando el cobre se mueve, hasta el 16% de regalía, nosotros estamos recibiendo ingresos adicionales. Ayer, el cobre terminó en 3.84 la libra. Y en la medida en que esa libra vaya subiendo, le voy aplicando hasta el 0.16%. Claro. El pago que me tienen que hacer a mí. De los gastos de operación que yo contabilizo, excluimos de ese renglón los gastos de administración y financieros. Por eso que a nosotros, además de más alta la regalía, nuestros ingresos es mayor. Porque no metemos los gastos de operación, de administración. ¿Por qué? Eso es lo que se cobran los CEOs, que se cobran tantos millones, qué sé yo. Bueno, que lo paguen ustedes. Nosotros no lo metemos en esto. Mire todo lo que se ha logrado en esto. En materia de cómo se usa la plata de minera, fue una propuesta del gobierno de la República de Panamá para hacer más, lo más colectivamente posible la distribución de los ingresos provenientes de la mina. Nadie se le ha ocurrido decir que los aportes de minera, el 50% de los ingresos que obtengamos de las regalías van a pasar al IBM y que eso resuelve el problema. Nadie ha dicho eso. Exacto. Eso lo inventaron de la mente febril. Y tampoco es cierto eso de la violación de la soberanía y de eso de querer endincarle a los negociadores panameños el título. Fíjese usted, en el año cuando nosotros negociamos los tratados, había gente que se pusieron a los tratados porque decían que nosotros no habíamos recibido ni un centavo, son la misma gente que se ponen a la mira, del Canal de Panamá
durante los 23 años de transición. De verdad, no lo recibimos, era lo mismo. Pero ahora que estamos recibiendo los 2.024 millones de dólares, entonces utilizan el argumento, ¿por qué Panamá ahora sí está cobrando? Pero lo estamos cobrando porque dejamos de recibir 23 años, porque estratégicamente hicimos una concesión para obtener más tarde lo que hemos... En este caso, en el gobierno después de Cortizo, del presidente Cortizo, en la medida en que el cobre aumente, y usted mire lo que está pasando en el mundo, el uso del cobre se está incrementando, y con todo el aparato de armamentismo que está pensando Japón, que está pensando Alemania, que está pensando el país de Europa, etc., el mercado de cobre va a subir, sin duda alguna. Y entonces, el precio, el total del valor que vamos a recibir va a subir. Esta no es una operación ilegal hecha artesanalmente. Esta es una producción industrial con la más alta tecnología del mundo, que nos coloca a nosotros con el 4,5% de esta sola mina, que es más alto que el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, que genera más daño ambiental que la mina. Sí. Entonces, esta realidad se la planteó el presidente Cortizo cuando tuvo que ver la decisión. Había una orden de la Corte, una decisión de la Corte que eliminaba la ley, pero no eliminaba el contrato. Entonces, creaba la minera tenía razón en unas cosas, no tenemos otras. El gobierno del presidente Cortizo logró ponerse de acuerdo con minera. Vamos a dejar este problema legal que nos va a llevar a un sinfín. Para que usted tenga una idea, paralizar la mina y darle mantenimiento cuesta 150 millones y tenemos que votar a todo el mundo. Para que usted tenga una idea de lo que está, cuando hablan de estas cosas. Por eso cuando vi cerrar la frontera, pregúntese cuánto cuesta cerrar la frontera, cuántos hombres armados tengo que poner yo ahí. Entonces, esto, porque el presidente Cortizo no inició una construcción, la mina estaba construida, con una inversión de 10.000 millones. Si yo cierro ese contrato, ¿qué sería el efecto directo en Panamá? Una corrida de la inversión extranjera en Panamá. Nosotros no soportamos eso. Además, no hay país que lo haga. Sí. Chile, cuando intentó todas esas cosas, tuvo que revertir todo esto. El gran milagro de Perú fue del uso de la minera. El problema de eso es la concentración y el aislamiento de los Darius Perú. Y la minería ilegal. Y la minería ilegal, que es la que contrabandea el oro hacia Bolivia. Entonces, todo esto es parte de lo que está realmente. Entonces, yo lo que le pido a los que intervienen es que se lean el contrato y que no estén hablando de lo que ellos piensan, sino lo que dice el contrato y qué de eso que dice el contrato a ellos les molesta. Y es cierto que hay gente que tiene derecho y buenas posiciones frente a esto. Las negociaciones son eso. Yo estoy en un extremo, tú estás en el extremo, nosotros nos movemos a un punto en la que combine la existencia legal y financiera de la empresa con los máximos recursos que yo pueda obtener. Ese es el secreto de esta negociación. Así es.